del día de hoy, ¿sí? A ver, permítame un ratito. Entrar. Ok, estoy compartiendo toda la pantalla. Permítanme. Bien, estoy también leyendo su chat. Si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, háganla saber. Estaré leyéndolos eh, para poder, obviamente, tener un diálogo más que una comunicación eh, lineal, ¿no? Me gusta de alguna forma que podamos participar para poder hacer que el taller sea lo más participativo, lo más comprensible y que logre absorber todas las dudas que ustedes tengan. Bien. En el chat de la reunión también aparece el Forms donde está la lista de asistencia. Ahí ustedes van a encontrar el Forms, así que cualquier consulta respecto al tema de la asistencia, ustedes van a encontrarla al inicio de este chat. ¿Okay? Bien, hasta acá creo que no hay problema, ¿no? Eh, bien. Se ha unido Doyle, dice temporalmente al chat. Ah, ok, ok, está ingresando obviamente al chat. Eh, hay alguien que está escribiendo, creo, Eliana. Sí, a ver, voy a leer lo que está comentando para poder iniciar el taller, ¿sí? Ya vamos a esperar obviamente lo que sea. Bueno, parece ser que no hay un chat de Eliana, ya, no hay problema. Bien, vamos a iniciar la actividad del día de hoy. eh, con lo que es introducción a los chatbots educativos. Pero antes de introducirnos al tema del chatbot educativo, tenemos que entender lo que es un chat. Aquí un poco la ruta de la actividad del día de hoy, ¿no? Primero, ¿cuál es el propósito de esta actividad? ¿Qué es un chatbot? ¿Cómo funciona? Los tipos de chatbots. Aquí vamos a ver las clasificaciones, sus ventajas, ¿ok? También vamos a ver las desventajas, los chatbots educativos y algunos ejemplos básicos, algunas consideraciones éticas, pedagógicas y conclusiones. Le vamos a incorporar también además el uso de un software para poder crear un chat interactivo a manera de aplicación. Bien, vamos a iniciar. El propósito de esta actividad es brindar a los participantes una comprensión básica sobre qué son los chatbots, cómo funcionan y cuáles son sus aplicaciones principales, reconociendo obviamente su potencial como herramientas innovadoras en diversos contextos, especialmente en el ámbito educativo. ¿Ok? Si bien es cierto, son herramientas innovadoras. De cara a este lado, es casi como un recurso del día a día, ¿no? O sea, no es que quiera desmerecer propiamente al chatbot, pero sí obviamente se ha hecho muy popular su uso. Y eso es lo que hace justamente que el chatbot sea eh, popular, porque nos permite de alguna forma economizar tiempo, esfuerzos, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Bien, ¿qué es un chatbot y cómo funciona? Esto es lo que vamos a ver. Antes de empezar y antes de continuar, me gustaría saber si es que ustedes tienen algún concepto de chatbot. ¿Qué cosa creen que es un chat? A ver, los voy a leer en el chat de la reunión. Me gustaría saber primero su conocimiento previo. A ver, digan sin ningún problema lo que creen que significa un chatbot, por favor. A ver, los leo.
¿Qué es un chatbot? Lo voy a colocar a ver aquí como conocimiento previo. ¿Qué es un chat? O sea, me gustaría saber qué conocimiento previo tienen acerca de lo que es un chat, ¿no? ¿Qué cosa creen que es? Voy a esperar que alguien se anime a decir algo. A ver, por favor, es necesario porque sí tiene que haber interacción. ¿Ok? Aquí señalan que es un agente. ¿Ok? ¿Alguien más por ahí? Instrucciones, ruta intuitiva. Ok, perfecto. Es un programa informativo. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bien. Ya con esto, de alguna forma, información que ustedes me dan, entiendo que simula la interacción humana. Ok. Es un programa que sirve para responder preguntas. Bien. Perfecto. Perfecto. Bien. Ahora, de alguna forma, veamos el concepto técnico. Ok. De lo que es un chatbot y voy a pasar de alguna forma un poco a explicar lo que sí. Dice que es un programa informático diseñado para simular una conversación con usuarios humanos. ¿Ok? O sea, claro, es un software. Y se diseña, o sea, se crea, se genera para simular una conversación con humanos, porque claro, es un software obviamente. Especialmente a través de Internet, porque sí, o sea, la elaboración de un chatbot normalmente, o sea, normalmente se utiliza obviamente Internet para su creación, ¿verdad? Y utiliza el procesamiento del lenguaje natural PLN y el análisis de sentimientos para comunicarse en un lenguaje humano mediante texto o habla oral con humanos u otros chats. O sea que busca de alguna forma que esta comunicación con el ser humano sea lo más similar, obviamente, al lenguaje natural que utilizan, obviamente, los humanos para poder tener, obviamente, interacción, ¿verdad? Sea de forma textual o sea de forma oral. Si vamos a la epistemología de la palabra chatbot, ¿ok? Tenemos que ver qué significa, obviamente. Chat en inglés viene la palabra parloteo, conversación, no comunicación, más que todo como una charla. Esa es la palabra, obviamente, en inglés. Ese es un anglicismo donde se utiliza obviamente ya desde hace muchos años la palabra chat para hablar de un sistema de comunicacional, de conversación, obviamente, ya sea entre personas, etcétera. Pero un chatbot ya no es obviamente humano, porque la palabra bot es un apócope de la palabra robot. Y es que un robot es algo físico, pero un bot es algo virtual. Ok, es como un robot, pero virtual. Y que la palabra bot señala que es un bot justamente para el desarrollo de charlas, o sea, chatbot. Ok, esa es la epistemología propiamente de la palabra chat. Y en este contexto, la idea es asistirnos de un bot para tener una comunicación, un diálogo justamente con este agente asistente de chat. ¿Ok? Hasta ahí, sencillo, no hay problema, hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Un sí o un no, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta ahí, por favor, de uno en uno, no se pelee. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Bien, ya somos 12. Perfecto. Bien, entendido de alguna forma esto, existen chatbots generativos basados en inteligencia artificial. ¿Ok? La próxima generación de chatbots con capacidades de inteligencia artificial generativa dice que ofrecerán una funcionalidad aún mayor.
con su comprensión del lenguaje común y las consultas complejas, que ya lo vienen haciendo obviamente muchos actualmente, ¿no? Su capacidad para adaptarse al estilo de conversación del usuario, eso es algo todavía mucho más complejo inclusive, y el uso de la empatía al responder las preguntas de los usuarios. Eh, la empatía, adaptación, comprensión del lenguaje, son conceptos que hasta ahora algunos ponen en tela de juicio porque algunos todavía no creen que la inteligencia artificial tenga esas capacidades. Y es que no existiría la palabra inteligencia artificial si es que no hay un comportamiento inteligente. Entonces, ¿cómo es que genera la inteligencia artificial un comportamiento inteligente? Pues a través de habilidades o capacidades que se congregan para crear esa inteligencia. Por ejemplo, la capacidad de comprender un lenguaje es normalmente parte de una capacidad inteligente. La capacidad de adaptarse al estilo de conversación es una capacidad inteligente. El uso de la empatía. Y claro, acá de alguna forma viene la subjetividad de la palabra empatía, ¿verdad? Para algunos, pues, se les hace imposible que una cosa, software, ¿no? Pueda tener empatía. Pero sí, estas posibilidades se hacen justamente a través del mundo de la programación y la simulación de la inteligencia real mediante procesos artificiales, o sea, mejor dicho, mediante algoritmos. Y es como logramos que se cree la inteligencia artificial. Eh, Normalmente, este tipo de chatbots basados en inteligencia artificial, ya hace muchos años nosotros lo hemos venido eh, buscando, ¿verdad? Hemos venido queriendo crear propiamente este tipo de cosas. Por ejemplo, hasta hace muchos años, en los años 50 aproximadamente, no, 40 o 30, en 1930, 1940, durante, digamos, las primeras tomas del cine, eh, se crea, eh, se crean películas donde se ven unos seres humanos llegando hasta la luna. Y claro, ya nos proyectábamos. En los años 70 esto se logra. ¿Ok? Logramos llegar. Creo que alguien tiene prendido ah, ajá, creo que ya, ahora sí, todos, perfecto, muchas gracias. Ya. Entonces, hemos logrado realmente llegar a eso. También en los años 70, si mal no me acuerdo, existía esta serie Perdidos en el Espacio, Lost in Space, donde era una familia, la familia Robinson, que llegaba a un planeta y se había descompuesto su nave, y un robot, ¿ok? Un robot tenía la capacidad de comunicarse con las demás personas y daba respuestas inteligentes a determinados, de alguna forma, pues, consultas. eh, iba tomando forma propiamente esta idea de poder comunicarnos con objetos inteligentes. Y en los años... algo de papel, algo de encuestas. ¿Quién está? Ah, Isabel Nevado, por favor, su micrófono está prendido. Ok, gracias. Gracias, Isabel. Bien, entonces, en los años 70 viene este tipo de serie donde ya de alguna forma perfilaba la idea de querer comunicarse con objetos o con seres, entre comillas, metálicos inteligentes. En los años 80, esto se vuelve de alguna forma mucho más, más incisiva. Hubo un robot que creo que la vez pasada se los había comentado, un robot creado por IBM que jugó ajedrez con el campeón mundial de esa época de ajedrez.
si no me acuerdo, está en Kasparov, y logró de alguna forma vencerlo. Digamos que en esa época, pues los discos no son como los USBs que tenemos ahora de 4G, no, eran los discos de 8 1/4, una cosa más o menos de este tamaño, gradas, donde pues la capacidad era de, estaría mintiendo si dijera que sea más de 100 megabytes, ¿no? O sea, era bytes en sí, ¿no? Y después vinieron a 5 1/4, 3 1/2, y con eso ahora son simplemente juegos de simulación de ajedrez, pero antes era toda una revolución, que una máquina pudiera ganarle ajedrez a una persona, a un ser humano, donde ya se estaba demostrando que algunas máquinas podían de alguna forma tener inteligencia, pero claro, esto era, ya no era una serie, ya no era una película, estábamos hablando de la vida real, ¿no? Digamos que ya se estaban desarrollando los principales hitos en el tema justamente de inteligencia artificial. Hasta ahí, digamos, es una idea general, pero después vinieron las nuevas series, entre comillas, en los años 80, donde teníamos, por ejemplo, el Auto Fantástico, donde ya una persona, un ser humano, entre comillas, podía resolver problemas complejos con un automóvil que le hablaba. Eh, claro, todo esto era la fantasía, todo esto era algo utópico, ¿no? Pero hoy en día existe eso. Y creo que nosotros no nos hemos detenido aún a procesar de que hemos logrado llegar a hacer cosas que, digamos, antes solamente era ficción. Un chatbot, digamos que es algo parecido justamente como esta inteligencia artificial, eh, digamos, para la serie El Auto Fantástico, ¿no? Donde yo me puedo comunicar y dependiendo de su complejidad, obviamente tiene ciertas características, hasta llegar a un chatbot con inteligencia artificial, que es algo así como el Auto Fantástico, que es, digamos, de lo más complejo en respuestas y de una comunicación, digamos, entre un ser superior, que es el humano, y bot, ¿ok? No puedo decir robot, es un bot, es obviamente la computadora, las máquinas. Bien, hasta acá esta parte se entendió, todo bien. A ver, me gustaría leerlos, por favor, no sé si hay me gustaría leerlos para saber si es que hay alguna consulta, alguna duda. No quiero que esto sea simplemente un video, sino que también obviamente podamos. ¿Estamos bien? ¿Hay algo que nos pido para poder obviamente profundizarlo? A ver, me gustaría, por favor, vuestra participación. Ya somos 17 personas, ya podemos de alguna forma participar. ¿Todo bien? Bueno, espero. Me gustaría de alguna forma que ustedes pudieran también participar en la conversación. Así de alguna forma no se es tan vertical este, este, este taller. Bien, continuamos. A ver, existen los chatbots generativos basados en inteligencia artificial. Esto es parte justamente de lo que le señalaba, una eh, chatbot generativo basado en inteligencia artificial en el mundo de la ficción es algo así como el auto fantástico, ¿verdad? Esta comprensión del lenguaje, adaptarse y la empatía, responder las preguntas, ¿ok? Pero además queremos saber cómo es que funcionan esos chatbots. Los primeros chatbots funcionaban como simples sistemas de preguntas frecuentes con respuestas predefinidas,
incapaces de interpretar el lenguaje natural o responder preguntas fuera de lo programado. Actualmente, hoy en día, los chatbots basados en inteligencia artificial utilizan tecnologías como el Machine Learning, Deep Learning y modelos de lenguaje LLM para identificar interacciones del usuario, corregir errores y responder de forma más precisa y contextual. Claro, porque si uno de los objetivos es que lo que queremos es empatía, ¿ok? Aquí entran mucho los modelos de lenguaje, ¿ok? Y si queremos de una forma adaptarme a la comprensión y comprensión del lenguaje común, pues obviamente entra mucho más lo que es el Machine Learning y el Deep Learning, ¿ok? Que va aprendiendo por medio de lo que usted va conversando para adaptarse propiamente al contexto y estas muy parecidas. Pero los primeros chatbots, ok, eh, eh, digamos, más mecánicos, manuales, sin computadora. Ustedes me pueden preguntar qué había chatbots sin computadora. Eh, Algo así. Pero sí, había un sistema, sistemas donde trabajaban con llamadas telefónicas hace muchos años y llamabas por teléfono y decía, marque uno si tal cosa, marque dos. Inclusive hasta ahora existen esos sistemas que vienen a ser algo así como los primeros chats, una primera interacción entre un ser humano y un bot, ¿ok? Y este bot te decía, para entender, bueno, la palabra entender quizá queda muy grande, ¿no? Para poder saber qué opción tú marcabas, te derivaba propiamente al siguiente menú de preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, marque uno si tiene problemas con el automóvil, marque dos si tiene problemas de seguridad, marque y así. Y entonces ibas a otro submenú, marque tal, y te comunicaba con la persona propiamente que tenías que conversar, ¿verdad? Entonces, era como una especie de triaje, ¿no? O sea, te ayudaba a derivarte propiamente a donde tú querías llegar. Esa era un poco la lógica. Entonces, no es, no es muy nuevo el concepto, pero sí lo que es nuevo es cómo se incorpora hoy en día con inteligencia artificial. A ver qué tipo de chatbots, entre comillas, a ustedes ahorita se les viene a la mente con esos del teléfono para marcar. El ejemplo que les he dado, y se lo voy a escribir, es por ejemplo de las compañías de seguros. Ya, las compañías de seguros, digamos, ayuda mucho, ¿verdad? Claro, en Telefónica para atender los reclamos, ¿verdad? Eh, digamos que tenemos 5 funcionarios, una persona para telefonía, otra para personas para cable, otras personas para problemas tecnológicos, y tiene que haber de todas maneras una persona, un ser humano, que para atender todo aquello que no está dentro del menú, ¿no? Para hablar con un humano. Este, ¿No tienen a ver más ejemplos? ¿Algún ejemplo más? La telefónica, perfecto. ¿Algún otro ejemplo? Tiendas por departamento también. Ah, perfecto. Muchas gracias, Sheila. Sí. Las tiendas por departamento hoy en día también obviamente tienen este tipo de sistemas que, bueno, como les decía, si bien es cierto, ya tienen tiempo, este tipo de departamentos tienen la misma, ¿no? Marque tal, marque tal, marque tal. Y lo que está adaptado es para lo que es el teléfono celular que tiene numeración. No hay vuelta que darle, presionas el numerito y sale de la mano. Ante tu pregunta, tienes de alguna forma la respuesta 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y está programado por un programador, un ser humano, una persona obviamente que genera las preguntas y genera las acciones en función de las respuestas. Ese es un tipo de chatbot que vamos a ver ahorita, pero ya en tipo informático. ¿De qué se trata? A ver, y acá está. Dice que es un chatbot simple, ¿ok? Es un chatbot basado en reglas simples y sencillas. Están creados a partir de un guión y responden preguntas directas y simples según parámetros definidos. Generalmente para interactuar con ellos el usuario necesita presionar botones
¿ok? O un llamado a acción predefinida. Cabe señalar que es un modelo más sencillo que existe en la actualidad, ¿ok? Es el más simple, ese es un chat. Por ejemplo, ya, ¿no? Al reservar una mesa de un restaurante o cuando te brindan un código de seguimiento de tu pedido de compras, es más o menos parecido a lo que hemos visto hasta hace un rato, ¿ok? Con los teléfonos, pero digamos que tiene unas características hoy en día, pues, de que puedes conversar, como si fuera una comunicación directa, ¿no? Este, y claro, obviamente, reservas una mesa en un restaurante o, o por ejemplo, cuando te brindan un código de seguimiento de un pedido de compra, ¿no? Y esos son los más sencillos. Esperan una respuesta para tener una acción. Así es sencillo, nada más. No es tan complejo. Es un chat muy sencillo. Por ejemplo, tengo una tienda y igual, y ante determinadas preguntas yo te doy la respuesta. Por ejemplo, ¿de qué hora atiende? Ya tengo la respuesta predefinida. ¿Cuál es su dirección? Ya tengo una respuesta predefinida. Por ejemplo, ¿cuál es su número telefónico? Ya tengo una respuesta predefinida. Y envía simplemente las respuestas predefinidas en función, obviamente, de la consulta que hace. ¿Okay? Algunos con botones, algunos a un llamado de acción predefinido, pero obviamente realizan la tarea de forma sencilla, pero ojo, basados en un parámetro, ¿ok? Un parámetro de reglas. O sea, si te preguntan teléfono, envías teléfono. No preguntes nada, al contrario, solamente envías la información. Es una acción que toma, pero necesitan órdenes. ¿Cuáles son las órdenes? Las preguntas. Esas son las órdenes, ¿ok? Eh, ¿En qué ayudan? ¿Por qué de alguna forma ayudan tanto? Porque el ser humano, obviamente, a veces tienes que pagar a una persona. Estos trabajos repetitivos son los primeros, obviamente, como se dice, pasan patrón, ¿no? La inteligencia artificial está reemplazando muchas cosas. Pero ojo, eso no significa que sea pues, el apocalipsis, ¿no? Toda forma de tecnología cuando ingresa eh, modifica nuestro entorno, cambia las reglas de juego totalmente. No hay tecnología que no haya ingresado y que no haya modificado obviamente socialmente nuestro entorno. Por ejemplo, cuando se crean los primeros automóviles, antes obviamente todo era a caballos. Las ventajas obviamente de tener automóvil era que podías llegar de una forma mucho más rápida, mucho más segura, pero con los automóviles llegaron los problemas de tránsito y los choques y un montón de ese tipo de cosas. Entonces, las personas que estaban acostumbradas a utilizar el caballo señalaban que era mucho más seguro, que era... Y claro, no quieren moverse de su zona de confort. Pero la tecnología llegaba y te cambiaba totalmente todo. Por ejemplo, la energía eléctrica, antes de que existiera de alguna forma pues, la energía eléctrica, el alumbrado era con velas. Y eran grandes fábricas que habían velas y los primeros, obviamente, que se desempleaban cuando ingresa la energía eléctrica, pues eran justamente quienes trabajaban en este tipo de fábricas. Señalaban que la energía eléctrica era peligrosa, que podía de alguna forma matar a mucha gente si no se cuidaba bien. Bueno, la tecnología igualito ingresó. Y finalmente, pues obviamente cambió toda la forma, todo cambió. La energía eléctrica hizo que sí, ya no se hicieran obviamente la luz con velas, sino obviamente con foco. Crearon los primeros productos eléctricos, las fábricas utilizaban ya máquinas eléctricas y ya no eran solamente mecánicas, cambió la imprenta, cambió todo. Lo mismo sucede con la computadora, ¿no? La computadora también obviamente cambió todo y toda tecnología obviamente cambia tu entorno, ¿ok? Y eso es parte propiamente de cómo es que también obviamente, modifica el entorno y hace que de algunos trabajos mecánicos como
desaparezcan. Pero ojo, no se preocupe, aparecen nuevos trabajos. O sea, aparecen, digamos, la necesidad de que existan personas que creen chatbots. ¿Me dejo entender? O sea, y se crea un nuevo mercado. El tema es cómo nosotros nos posicionamos para adaptarnos a ese cambio. O sea, la idea no es decir, uy, vino la tecnología, cambió todo, entonces voy a desprofitar de aquello que me cambió el escenario porque considero que es malo, porque me dejó sin trabajo. No es así, o sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de estar constantemente cambiando, mejorando, actualizándonos constantemente. Ya el mundo, a diferencia de antes, pues es un mundo de constante cambio y nosotros necesitamos también estar acorde porque es un mundo de constantes cambios, ¿ok? De actualización. Por ejemplo, los cines. Ustedes van a un cine y ustedes ya no van a comprar el boleto. El que va a comprar el boleto, pues ya no lo atiende una persona, lo atiende pues una especie de tablet grande, donde ustedes presionan y sacan obviamente su boleto electrónicamente. Ya las personas, los seres humanos, perdieron ese trabajo mecánico y repetitivo, ¿no? Si ustedes se van a Ripley, a Saga y a una de esas tiendas por departamento, sí, hay cajeros aún, pero también existen al costado unos cajeros electrónicos. Ustedes mismos pueden de alguna forma hacer la compra y el pago automáticamente. Eh, los cajeros, quiere decir, son para personas mayores, para gente que no conoce la tecnología, ¿no? Para gente que todavía no gusta de ese cambio. Pero poco a poco el escenario está tan cambiante de que ya las tiendas por departamento en el futuro van a tener solamente ese tipo de sistemas donde ustedes van, pagan digitalmente con su tarjeta de débito, tarjeta de crédito, con Yape, etcétera, y les sale una factura y automáticamente ustedes se van. Así de sencillo. ¿No? Entonces ya no hay personas. Entonces sí, los trabajos repetitivos, los trabajos constantes, como el chatbot y estos otros, pues hacen que el escenario obviamente cambie, la tecnología obviamente cambie. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Por favor, me gustaría leerlos. ¿Alguna observación? ¿Algo que quieran decir? Aprovechemos. Nada me preocupa. Bueno, bien. A ver, puede ser porque se entendió todo, no se entendió nada, así que espero que se haya entendido todo hasta esa parte. Ahora lo que viene, ¿ok? Es otro tipo de chatbot, ¿ok? Los chatbots intelectualmente independientes. Bueno, la palabra de alguna forma nos hace ver de que ya no estamos hablando de un chatbot que solamente responde ante un estímulo, ¿ok? Sino que hay algo más, obviamente, en el chatbot en sí. Este tipo de chatbot que utilizan el aprendizaje automático, cuando hablamos de aprendizaje automático es que, ojo, el chatbot, a través de lo que se denomina el machine learning, puede ir aprendiendo propiamente, ¿ok? Entonces, puede ir aprendiendo solicitudes y tiene de alguna forma ya elaboradas para este tipo de solicitudes. Y gracias al Machine Learning pueden aprender a partir de los datos, reconocer patrones y tomar decisiones con poca o nula intromisión humana. Son entrenados con grandes cantidades de datos. Por ejemplo, programas que simulan conversaciones humanas para automatizar tareas o responder preguntas. Si bien es cierto, esos chatbots se le dice intelectualmente, es más que todo al chatbot con estas características propiamente distintas. ¿Ok? Una característica propiamente es, digamos, eh, que
tiene reconocimiento de patrones para poder obviamente tomar decisiones y comunicarse con el ser humano, ¿ok? Estos patrones obviamente utilizan técnicas de trabajo que se denominan, por ejemplo, red neuronal, ¿no? Así como las neuronas del cerebro, ¿ok? El algoritmo que se utiliza de alguna forma un poco esos mismos patrones para poder obviamente simular comportamiento intelectual o inteligente. Esto. Ahí, por ejemplo, algo así como que digamos, profundizar de alguna forma un poco más, ¿no? Eh, estos tipos de chatbots, de alguna forma, pues, utilizan el aprendizaje autónomo para extraer información de cada conversación, así como la inteligencia artificial en la época, cuando se jugaba con, se llama esto? Con el ajedrez. Iba aprendiendo y Gary Kasparov iba generando sus jugadas, iba aprendiendo y había una retroalimentación y después en la siguiente ya, pues, obviamente la máquina le ganaba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay o qué es lo que incluye este tipo de chatbot? O sea, primero, el aprendizaje continuo, el aprendizaje automático continuo, ¿no? Para extraer la información de cada conversación. El reconocimiento de instrucciones, ¿ok? Porque cuando hay una comunicación, siempre de alguna forma hay un requerimiento, y estos requerimientos se desarrollan con instrucciones. Pero además existe también la adaptabilidad, o sea, que te permite adaptarse al contexto. Algunos ejemplos de este tipo de chatbots puede ser, por ejemplo, Cloud, Perplexity, ¿no? DeepSeek, que son de alguna forma, pues, para lo que es el tema de productividad. Que si bien es cierto, utilizan modelos de inteligencia artificial, pues lo hacen a través de sistemas de chatbot, porque ustedes dan, obviamente, un comando, una orden, un requerimiento, una necesidad, y obtienen una respuesta casi humana, ¿verdad? Entonces, se encuentran con comunicaciones que incluso les responde como un humano poniéndose al servicio. O sea, le dicen, por ejemplo, sí, la información que usted quiere, etcétera, se llama tal, se llama tal, se llama tal. ¿Desea que lo ordene de esa forma? ¿Desea un cuadro adaptativo? ¿Desea una referencia? Entonces, hay cierta proactividad de la inteligencia artificial eh, que nos hace creer o pensar o suponer que es intelectualmente independiente, ¿ok? O sea, eh, pregunta acerca a ver, dime, ¿cuáles son las fechas, los feriados, obviamente, que hay en julio? Ah, en julio hay este y este feriado. ¿Deseas programar alguna actividad para tal? Solamente les pregunta. Claro, ustedes deciden sí o no, pero ya hay cierta proactividad, o sea, te está de alguna forma, ok, un comportamiento independiente, ok, intelectualmente, si se quiere decir la palabra intelectual, hay un comportamiento inteligente, que esa es realmente la palabra. Pero eso es un poco la idea. Algunos chatbots de estas características también se utilizan, por ejemplo, en salud. Hay chatbots que ayudan a lo que es el triaje. O sea, antes de que ustedes pasen el- a, a que el especialista de determinada pues, problema de salud vaya, existe un servicio de triaje. Todos pasan por un servicio de triaje. Bueno, de la misma forma existen inteligencias artificiales que están utilizándose con chatbots para que puedan comunicarse, hacer justamente la evaluación previa. Entonces, miden temperaturas, el tamaño, la medida, te hacen algunas preguntas obviamente básicas, te determinan el nivel o el grado de urgencia o emergencia de alguna forma del problema,
y te derivan obviamente con un ticket donde debes ir, ¿no? Entonces, estos sistemas sí ya utilizan, pero más en los sistemas obviamente económicos. Esos son los que más de alguna forma se utilizan. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna consulta, por favor? ¿Tienen alguna duda? Me la hacen saber, por favor, por este medio, ¿sí? A ver. Los leo, estoy en el chat de la reunión, también me gustaría de alguna manera leerlos en el chat. No hay consultas, todo estuvo claro. No hay nada que quieran que incida. ¿Todo tal cual? Bien. Consultas, entonces yo continúo. Me gustaría de alguna forma que pudieran participar. De esta forma, no se vería como una conversación con un chat, justamente, ¿no? Sino que hay una comunicación real con un ser humano para poder, obviamente, generar debate, generar consultas, generar nuevas dudas y profundizar sobre alguna temática o dar a entender algo que quizá haya no quedado muy claro, ¿no? Pues bien, bien, a ver, seguimos. La siguiente clasificación ya es luchando con inteligencia artificial. Eh, es chat, ¿ok? Dice que es un programa basado en algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y machine learning, haciendo capaces de entender y emular el lenguaje natural. Es casi hablar con un humano, ¿no? Entender el contexto y la intención de la pregunta para responder al usuario. Por ejemplo, asistentes virtuales como Alexa, ¿no? O chatbots de atención al cliente en sitios web. O sea, tiene un nivel de complejidad mayor porque ya no es solamente un algoritmo de respuesta, sino que además está incorporado la inteligencia artificial específicamente para esa temática. ¿Ok? Digamos que existen, primero es un programa informático, obviamente, ¿no? Y que simula una conversación ya humana y utiliza la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, que es el PLN, ¿ok? Que es justamente una estrategia técnica propiamente al tener como producto este PLN, que en casi la mayoría de sistemas de inteligencia artificial de chatbots obviamente utilizan, y que a diferencia de los bots tradicionales, ¿ok? Que siguen reglas nada más, esta comprende el contexto directamente, ¿ok? Aprende con la interacción. Y sí, pues así funcionan obviamente los sistemas de chatbot de inteligencia artificial, ¿ok? Eh, Normalmente sus usos son diversos, son varios, y puedes trabajar justamente para desarrollar actividades de atención al cliente 24 horas los 7 días de la semana. O sea, y puede ser todavía pues, en simultáneo, puedes atender a 5, 6, 7 personas en simultáneo, las 24 horas del día sin ningún problema. También te brinda soporte, donde de alguna forma uno puede necesitar una guía para el procesamiento de la compra o recomendaciones inclusive. Tú pones la necesidad y el vendedor te da de alguna forma algunas recomendaciones o sugerencias dependiendo de tu requerimiento. Inclusive puede gestionar citas, ¿no? Por ejemplo,
programan, modifican o cancelan reuniones o reservas. Y para eso tienen que ingresar a tu cuenta, les das obviamente cierta información, entran a tu cuenta, entran al aplicativo, sacan un color en otra parte y te asisten, ¿ok? O sea, asistencia. Creo que acá hay una pregunta. Sí, una consulta, buenas tardes. ¿De alguna manera ese tipo de tecnologías tiene acceso a base de datos donde puede darse mal uso de ello? Ah, mira, Rosa, me parece excelente de alguna forma la pregunta, porque sí es cierto, normalmente la inteligencia artificial trabaja con datos, ¿no? Con información, pero para poder brindarte respuestas, tiene que tener necesariamente acceso a una base de datos. ¿Hasta qué punto puede tener acceso la inteligencia artificial a los datos? Bueno, eso lo configuran las personas, los seres humanos, ¿verdad? Pero de que se puede dar mal uso de ello, pues sí, sí, claro que sí. La tecnología es tecnología y solamente es eso, es herramienta. Respecto al uso que se da, eso depende de la persona, del ser humano. O sea, depende de las manos que uno tenga, o que donde esté para poder decir que va a ser mala. Por ejemplo, un cuchillo en las manos de calle para, pues obviamente, cortar la carne, cortar obviamente el pan, pero en las manos de Caín es para matar. Un automóvil en las manos, pues obviamente, de un papá es para llevar obviamente a su hijo al colegio. En las manos de Chosicano, pues se convierte en un arma mortal, ¿no? Entonces, o por ejemplo, la energía nuclear es una energía que busca obviamente producir recursos para masificar la energía. En las manos de Oppenheimer se convirtió en una bomba. Entonces, la tecnología, como les digo, va a depender siempre de la mano de quien lo maneje, y ese es un tema humano. Y es por eso la importancia que tiene hoy en día la tecnología, el aspecto del cuidado propiamente de la información, de la ética y la responsabilidad, obviamente, que tenemos o que tenemos en el uso. Las personas se actualizan constantemente, los choros también se actualizan, ¿no? Entonces, por desgracia, quienes tienen acceso a la información, eh, obviamente la información. Pero existen choros, también existen gente de seguridad que también se actualiza y busca sistemas, obviamente, de seguridad para filtrar este tipo de personas, ¿no? Pero sí, sí, realmente, obviamente, existen, obviamente. Creo que ahora último hubo una extorsión de Interbank, ¿no? Y algunas personas buscaron extorsionar a funcionarios del Banco Interbank, señalando que iban a exponer la base de datos de todos sus clientes que no le daban obviamente dinero. Esto sí, pues fue cierto y claro, todo era parte de un informático, ¿no? Eh, pero tampoco nos podemos aterrarnos ante este hecho porque también existen sistemas de seguridad que sabiéndolos manejar, nos podemos proteger justamente de ello. Y eso tiene que ver ya con otro tema que se llama ciberseguridad. Así como nos estamos obviamente en un mundo real y ejercemos una ciudadanía pues física, donde yo hago cola, pago obviamente con dinero, etcétera, también ejercemos eh, una ciudadanía digital y nos estamos preparando para ello. En ese contexto, pues nosotros tenemos que saber que manejamos datos y la ciberseguridad tiene que ver justamente con tomar decisiones y acciones para mantener la información segura, obviamente, y para eso pues hay que buscar que los passwords sean seguros, hay que buscar utilizar este sistema de internet de sitios confiables, entre otras cosas, ¿no? Bien, hasta ahí más o menos. Muchas gracias, Rob, por la consulta. Eso sí me gusta que tengamos obviamente este tipo de comunicación este, interactiva, ¿no? Perfecto. Voy a
Ahora, digamos, creo que no hay una cuadro resumen, ¿no? Aquí creo que dice resumen. A la fecha de hoy, esta semana, llegaron a cumplir. ¿Se ve? ¿Se logra ver? Me gustaría saber si se logra ver. No hay problema. El Word, estoy que estoy adjuntando, que estoy compartiendo, ¿se ve el Word? No haría mal un sí o un no, por favor, dígame. ¿No se ve? Ay, muchas gracias. Está compartiendo la pantalla. Dice cuadro comparativo, evolución de los sistemas de los asistentes virtuales. Ah, ya, no, no, sí, sí, sí. Pero logra ver hoy el fondo, ¿no? Ahí se ve, ¿verdad? Un poco más. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Ahí está. Perfecto, gracias. Acabo de leer. Ya está. Bien. Voy a hacer de alguna forma un poco la comparación. Acá este es un pequeño cuadro comparativo de la evolución de los asistentes virtuales, específicamente de lo que son los chatbots. Y es que en ese sentido, ¿verdad? Entonces, asistente también virtual. Bien, el chatbot básico, el chatbot basado en reglas, que es el chatbot simple, su arquitectura es un árbol de decisiones, menú y botones, ¿ok? Si pasa X, responde Y, o sea, si es A, entonces le despliego el menú del 1 al 4, si es B, le despliego el menú del 3, C, le despliego el menú del 1 al 5, o sea, le despliego los menús, obviamente, es sencillo, ¿no? Mientras que el chatbot intelectualmente independiente, que disculpa que lo coloque obviamente al otro costado, son agentes autónomos capaces de razonar, planificar y ejecutar múltiples pasos, muy sencillos pero muy básicos, como por ejemplo, eh, cuando ustedes hablan con Siri, cuando ustedes hablan con Google, ¿no? Ok, Google dicen y programan pues un calendario, programan una actividad de recordatorio, ¿no? Ya tienen un objetivo, ¿no? Entonces, programar un calendario y entonces ustedes le dan, digamos, información y si les faltó alguna información, la misma máquina te va preguntando, pero ¿para qué fecha es? ¿Pero para qué hora es? ¿Pero para entonces va haciendo preguntas entendiendo la necesidad de la persona, ¿ok? El procesamiento con chatbot ya es algo un poco más complejo. Es como el chatbot que ustedes utilizan cuando utilizan Gemini o donde ustedes conversan de casi forma natural con la inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, en este chatbot ustedes se comunican y tienen no solamente una respuesta inteligente, sino también tienen proactividad de que, ¿ok? Y claro, es interactivo, es de ida y vuelta. Esa es en función un poco de la arquitectura. La comprensión del chatbot es nula. O sea, acá creo que mejor lo coloco, permítanme un ratito. Voy a colocar esto así para que se vea mejor. A ver, insertar columnas a la derecha para que se entienda mejor. Ahí está. Ahora sí se va a entender mejor. Ahora sí. Es chatbot básico, intelectualmente independiente y el conversacional que es el chatbot con él. Ahora sí. La comprensión de chatbot es nula cuando hablamos de un chatbot obviamente básico. ¿Por qué? Porque no hay comprensión, simplemente hay un entendimiento de ida y vuelta, ¿verdad? Y hace o se restringe solo a hacer lo que está en el marco, no más.
mientras que la que es intelectualmente independiente es una comprensión avanzada, porque interpreta el contexto completo de la necesidad de la persona. Por ejemplo, le digo así, que encienda las luces, ¿no? Y te puede preguntar, si voy a encender la luz, pero ¿de cuál? Del auto, de la casa, de la sala, del dormitorio, ya del dormitorio, y que quiero que la luz sea al 25%. Entonces, tienes un contexto de una forma más avanzado donde, digamos, que el usuario hace preguntas aclaratorias, ¿no? Y en cambio, en el chatbot con IA, ya la comprensión es alta. ¿Ok? Entiende tu intención, entiende la variación del lenguaje, entiende el contexto, entiende el tono, inclusive hasta emocional. Es lo que les decía justamente, ¿no? Hay una cuota inclusive de empatía a través de la programación PLL, ¿no? O PLL. Entonces, que son las técnicas propiamente de programación de inteligencia artificial. La ejecución, mientras que la chatbot básico es reactiva, o sea, hay una reacción, solamente muestra textos, enlaces programados, no quiero hacer A, quiero hacer B, y tienes una respuesta por ello. La que es intelectualmente independiente, o sea, un agente de inteligencia artificial, ya es más proactiva y resolutiva. Eh, Puede modificar base de datos, enviar correos, procesar pagos, usar APIs, por ejemplo, ¿no? Siri, por favor, envíame este correo a tal persona. Ok, ¿qué cosa es lo que quieres comunicar? Quiero comunicarle tal o cual cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿A qué hora quieres obviamente que lo remita? Y así. O sea, es proactiva, o sea, no es solamente reactiva. Hay una interacción, un grado de ida y vuelta de una forma, pero de forma resolutiva. Mientras que el chatbot ya con IA mantiene una conversación fluida y genera respuestas dinámicas. O sea, ustedes hablan con ChatGPT y pueden de alguna forma pues tener una conversación como si estuvieras hablando con una persona, con un ser humano, porque tiene una propuesta de comunicación mucho más alta. Normalmente siempre está en constante mejora, obviamente, ese tipo de inteligencia artificial. ¿Sí? Respecto al aprendizaje, y esto tiene que ver con el machine learning, cada vez que la inteligencia artificial, digamos, pues aprende, hablamos de machine learning. En el caso de los chatbots básicos, son estáticos, no aprenden realmente. O sea, requiere de que un humano lo esté programando. Es el más básico, ¿no? Mientras que el intelectualmente independiente ya es más adaptativo. Evalúa el error, corrige la acción y planea cómo cumplir obviamente un objetivo. Es mucho más complejo. Pero si hablamos de complejidad, pues el chatbot con IA eh, ella es obviamente continuo, es constante, mejora constantemente su precisión analizando interacciones previas y está en una constante aprendizaje, o sea, el machine learning está constantemente aprendiendo en función a la interacción. Ahí, por ejemplo, es como un niño, ¿no? Hasta hace muchos años se pensaba de que construir un sistema inteligente era crear un programa donde le ponga todas las respuestas, ¿no? Todas las respuestas, toda la información del mundo. Y eso pasa, eso sucede en el mundo natural, en el mundo biológico. Los seres humanos vamos aumentando en tiempo, o sea, vamos cumpliendo años. Físicamente, nuestro cerebro va pasando por cambios, se va alimentando de experiencias, y en función de las experiencias va generando nuevos aprendizajes. Y es así como funciona justamente la inteligencia artificial. Por caso, en cómo aprende un cerebro real. ¿Okay? Entonces, es un poco la lógica, obviamente, del tema. Hasta acá hay una consulta. ¿Alguna?
Entonces ya con esto los estoy leyendo. Ese informe es de conformidad, ¿no? Nada, todo bien. Hay alguien que tiene prendido su... Ya las... Hola. Lo veo. Juan Chapuñán, creo. Ahí está, muchas gracias. Ya está. Ya está esto. Bien. Hasta acá, de alguna forma, un poco esta comparación básica. Claro. Vamos a pasar con los ejemplos, ¿ok? Con casos de usos. A ver. ¿Para qué sirve de alguna forma un poco el chatbot, digamos, básico? Estamos aquí, por si acaso. Para hacer preguntas frecuentes, saludos básicos, ruteo de menú. Por ejemplo, tengo ¿cómo se llama esto? Mi catálogo de ésica y quiero, pues, obviamente, responder a las consultas de determinados productos, ¿no? Y tengo, pues, ya respuestas preprogramadas, etcétera. O gestión de reservas, automatización de tareas, CRM, resolución de incidencias complejas. Digamos que eso ya corresponde al nivel ya de la independientemente intelectual, ¿no? Digamos, pues, ¿no? Yo puedo decir que me reserve, pues, un ticket de avión, ¿ok? Y necesita datos para poder, obviamente, generarlo. Necesita acceso a su DNI, necesita su correo electrónico, necesita acceso a un montón de cosas. Entonces, lo va a gestionar y va a resolver el problema de una forma proactiva. Por eso que acá dice proactiva. Luego de ello, pues obviamente existe la inteligencia artificial, con inteligencia artificial. Ya es un poco más complejo. Acá ya tenemos soporte clientes complejo, el e-commerce, que es la recomendación de productos, pero también da soporte. Por ejemplo, usted tiene un problema, sí, a ver, descríbamelo, a ver, configure tal cosa, porque ya hasta eso estamos viendo, estamos llegando. Creo que eh, si bien es cierto, nosotros conocemos la inteligencia artificial, o sea, los chatbots de inteligencia artificial, que nos llaman por teléfono a veces, ¿ok? Sí, pues distan de aquellos que son, marque uno y tal cosa, marque dos, eso es el básico, eso lo conocemos todos, pero el chatbot con inteligencia artificial es el que te pregunta, hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Y a veces uno como, ¿qué? Sí. Mira, tienes un nuevo producto, ¿qué cosa? ¿Deseas información así? No, muchas gracias. Ok, gracias a ti, muy buenas tardes. Y te habla como un ser humano, ¿no? O sea, sucede obviamente eso, ¿no? Y es que sí, estos sistemas hacen de que reemplacen obviamente a personas que están todo el día hablando por teléfono y que no van a leer sus mensajes. Entonces tienes otra forma obviamente para poder llegar a esas personas. ¿Ok? Ya, para ser obviamente todavía mucho más específicos en los ejemplos. El digamos, los básicos es un bot en WhatsApp de un banco que te pide, obviamente, que marques uno para saldo, marques dos para tarjetas. Ese es un chatbot básico. También, por ejemplo, para hacer preguntas frecuentes, ¿no? Yo quiero entrar a, a comprar determinado producto y me sale la website del producto y su, su chatbot obviamente básico, donde hago las preguntas, sé que van a hacer las preguntas básicas. ¿Cuál es su número telefónico? ¿Cuánto cuesta el producto?
en qué colores los tiene, ¿no? Cosas así tan sencillas, pero ahí no hay inteligencia artificial. Ahí lo único que hay, obviamente, es una interacción ya de preguntas y respuestas ya preestablecidas, generadas en un marco donde no sale de ahí. Lo que es intelectualmente independiente, ya podemos tener, por ejemplo, sistemas autónomos en plataformas como BotPress o agentes de servicio que acceden a tu base de datos, ¿ok? Y agentes capaces de verificar, por ejemplo, un pago, enviar un mail, programar una cita, resolver una petición, lo que decía, más o menos como en lo que Google, ¿no? Que ustedes hablan, obviamente, que Google, sepárame una cita para tal cosa y puede de alguna forma, como un asistente, ¿ok? Acá a veces se utilizan algunos nombres que no se vayan a marear, porque chatbot, asistente, agentes, eh, se utilizan obviamente de forma muy libre, sin saber de que un término está por encima de otro, ¿ok? Eh, un chatbot en sí es un sistema que utiliza eh, la técnica de la comunicación y la conversación, que es desde la más básica, en no solamente preguntas y respuestas directivas, hasta la comunicación PLN, que es la comunicación tipo ser humano, donde inclusive hay aspectos de respuestas reactivas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Los clásicos cuadros de echar la atención al cliente, donde entiendes lo que quieres con el de redirige. O sea, tú hablas, por ejemplo, con un error y la máquina no se va a quedar, o sea, va, va a, eh, va a tratar de traducir, si se quiere decir, esos errores y te va a entender y te va a buscar, obviamente, la solución a las respuestas, ¿no? Modelos conversacionales como ChatGPT o Microsoft Copilot en su versión de solo texto, por ejemplo, ¿no? Donde tú te comunicas, conversas, obviamente, y tienes una respuesta inteligente. Bien, hasta acá, por favor, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Me gustaría, obviamente, conocer sus observaciones. Perfecto, muchas gracias, Sheila. Eso, principalmente para decir solamente eso, para mí obviamente es bastante importante, ¿no? Perfecto. Bien, hasta acá de una forma un poco las clasificaciones de los chatbots y básicamente entenderlo es importante porque a veces eh, es necesario de alguna forma saber cuando estamos ante realmente un tipo de chatbot básico o uno con inteligencia artificial, ¿no? Ok, vamos con las ventajas. Las ventajas, obviamente, del uso de los chatbots, bueno, distintos tipos de chatbots, ¿sí? Desde los básicos hasta los que son con IA, ok, nos ayudó a todas las personas en general, bueno, sobre todo a los emprendedores que no tienen, obviamente, a veces, digamos, económicamente para contratar a una persona que esté respondiendo consultas, preguntas. Un chatbot es una solución obviamente económica, porque, y no están limitadas solamente para desarrollarlos a personas con conocimientos técnicos, porque digamos que esto lo puede hacer cualquier persona que desee de alguna forma aprender. Por ejemplo, ¿no? Hasta hace mucho tiempo, personas querían crear, por ejemplo, una página web y tenían que contratar a un especialista, obviamente, un elaborador de página web. Y, y ahora pues ya no se necesita. Hay programas y plataformas obviamente que te permiten crear página web y con la inteligencia artificial aún más. Entonces ya no necesitas a esa persona. O sea, inclusive aquellos que estudiaron tecnología tengan una oportunidad para desarrollar sus productos como página web, pues el que se quedó simplemente con esta idea de crear página web ya perdió la chamba, ¿no? Porque la tecnología lo ha rebasado.
Entonces hay que estar constantemente actualizándonos en ese contexto. Y en ese contexto, un chatbot también le quitó el trabajo a una persona pues, que está haciendo un trabajo mecánico y repetitivo constantemente, a muy bajo costo y de una forma muy eficiente, porque su disponibilidad es 24/7, ¿ok? Entonces puede resolver problemas a los usuarios sin importar la hora, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es también conversaciones, ¿ok? O sea, puede conversar simultáneamente con muchas personas, muchos usuarios. Y esto obviamente aumenta la productividad y también los tiempos de espera. O sea, no es que estás en una cola esperando que alguien obviamente te responda a la pregunta, sino que en simultáneo puedes atender a 3, 4, 5, 6, 7 personas a la vez. Entonces, esto ayuda bastante, obviamente, a cualquier institución o empresa que de alguna forma lo necesite. Más aún a los que recién, obviamente, están creando empresas, ¿no? Y ahorran tiempo, ¿no? Porque es posible automatizar tareas. Este, a mí me permite y me libera de alguna forma el tiempo, o sea, desarrollar otras actividades que estar haciendo actividades mecánicas y que te van a tomar tiempo, obviamente, cuando puedes dejarle, ¿no? También la interacción proactiva con el usuario, eso es un tema obviamente clave, ¿no? Que inician conversaciones en lugar de esperar a que el usuario siga quien lo haga, ¿no? O sea, eh, digamos que no solo una persona pregunta y responde, yo quiero de color rojo, yo quiero de color azul. Eh, si es un chatbot con IA, no estamos hablando de un chatbot simple, ojo que ya sabemos obviamente las diferencias. Entonces, un chatbot con IA te puede dar alternativas, ¿no? Mira, por ejemplo, los colores claros es mucho mejor para una persona de tales o cuales características, el color rojo es para tal cosa. Entonces, hay una proactividad y que se vuelve de alguna forma, ya tu chatbot ya no se convierte solamente en un trabajador mecánico, sino también se convierte en un vendedor proactivo, ¿verdad? El monitoreo y análisis de datos también es otro elemento clave, ¿no? El retorno de la información. ¿Y por qué es importante este retorno de la información? A ver, me gustaría de alguna forma leerlos porque esa parte es clave. ¿Por qué es importante el monitoreo y análisis de datos? A ver, me gustaría leerlos, por favor. Por favor, no se peleen, yo me uno. Están interactuando podamos. ¿Qué tienes tu proyecto del año pasado? A ver. Bien. Voy a clasificar todas las respuestas que he obtenido y les comento algo, ¿ya? Miren, para verificar la verdad de la información, creo. Natalia, perfecto, me parece excelente. Ernesto, que ese análisis de datos es importante para interpretar la información. Perfecto, muy bien. Eso me gusta. Tenemos para saber de alguna forma lo que ustedes creen. Muchas gracias, Natalia. Sí. Quitamos la información. Datos. Ahora, específicamente, ¿para qué lo analizamos? Pues les comento. Si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la tendencia de compras de una empresa, la cantidad, por ejemplo, de personas que compran de color rojo es porque la tendencia propiamente es comprar mis ventas y mi stock obviamente en color rojo, porque sé obviamente que mi mercado obviamente está creciendo específicamente en eso, o en mis productos en determinadas características. Entonces, siempre es un primer información, registro la información
analizo la información y tomo decisiones, obviamente, en función a ese análisis. El monitoreo tiene que ver justamente con eso, poder hacer el seguimiento y el análisis para poder saber qué acción o qué decisión lo voy a tomar. Y entonces la máquina ya no se convierte, el chatbot ya no se convierte en un elemento que te permite dar preguntas o absorber dudas, sino también en un elemento que te va a permitir tomar decisiones, obviamente, a la larga o a mediano plazo, en función, obviamente, del conocimiento de tu compra, ¿ok? Y en ese contexto te dabas cuenta de que, por ejemplo, la gente te va diciendo, sería excelente que tuviera una website que, una especie de ropa, donde pongas tu foto y puedas colocar la ropa previamente. Y voy tomando en consideración lo que me van diciendo, etcétera, pensando obviamente eso. Entonces, eso es clave para todos los contextos, obviamente. Y la aplicación en múltiples campos, ¿no? Yo estoy hablando mucho de ahorita de lo que es este tema de... Pero claro, los campos son variables. Puede ser en la medicina, puede ser en el campo del entretenimiento, y puede ser en educación, ¿ok? Entre otros. Y justamente eso es lo que vamos a ver, el tema de educación. Si ya hemos entendido básicamente en general lo que es un chatbot, los tipos de chatbots, sus clasificaciones básicas, sus ventajas, en general, digamos que también eh, hay chatbots educativos, ¿no? Y vamos a ver el porqué. Eh, Espero de alguna forma que hasta acá haya quedado pues, entendido en general lo que significa de alguna forma un poco ese aspecto del uso obviamente de los chatbots en general para sobre todo empresas. He utilizado más obviamente en empresas. En el campo educativo también obviamente pueden ser aprovechados. ¿Okay? A ver, un chatbot educativo que es un programa de inteligencia artificial que está diseñado para simular un diálogo con los estudiantes, ¿okay? Y guiarlos mediante preguntas, explicaciones o retroalimentación inmediata, ¿okay? Los chatbots emplean técnicas de procesamiento de lenguaje natural, PLN, para interpretar las consultas y generar respuestas coherentes y personalizadas. Y es que a diferencia de las empresas donde yo puedo hablar de un producto específico, digamos que en el campo educativo, digamos que la naturalidad de la comunicación tiene que darse de todas maneras por el tema de empatía, ¿verdad? ¿Y se puede hablar de empatía en chatbots? Sí, recordemos que estamos hablando de chatbots con inteligencia artificial, donde buscamos a través del sistema PLN, que es justamente la forma en que existe el lenguaje de comunicación, también interpreten el tema de la empatía, ¿no? Hacia dónde quieres llegar con la pregunta e interpreta justamente cuál es tu objetivo. Bien, Suta, Núñez, Cárdenas y Espinosa en el 2025 comentan que estos agentes conversacionales implementan y mejoran la experiencia de aprendizaje al ofrecer iniciativa fuera del horario de clase. Ojo, no hablan de que reemplazan la experiencia de aprendizaje, hablan de que complementan y mejoran la experiencia. Porque hay muchos estudiantes que simplemente no les apetece preguntarles al profesor o a los compañeros, sea porque tienen vergüenza, porque son muy poco, porque son introvertidos, no, por un montón de motivos. Entonces, tienes un chatbot que no solamente te va a responder la pregunta, sino lo puedes hacer a cualquier hora, en cualquier momento y la cantidad de veces que tú. Y eso, por ejemplo, es, es clave, ¿no? Es clave, obviamente, sobre todo para quienes tienen estos elementos que acabo de comunicarles. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de los chatbots educativos? Personalización del aprendizaje, eso es clave. Adapta el nivel y el ritmo de los contenidos a cada estudiante reforzando. Sí, de que los estudiantes tienen distintos estilos de aprendizaje, ¿ok? Entonces, al tener distintos tipos de estilos de aprendizaje y distintos ritmos, obviamente, para poder desarrollar
el conocimiento de determinadas temáticas, entonces el chatbot se puede adaptar propiamente al requerimiento del estudiante. Entonces puedo crear un chatbot justamente de esta forma, ¿no? De forma adaptativa y que personaliza obviamente en función al requerimiento de cada estudiante, por ejemplo, ¿no? Hay estudiantes que necesitan algunos ejemplos para poder entender determinada temática. Hay otros que necesitan, por ejemplo, un audio para poder de alguna forma simplemente entender. Uno como algo visual. Y el chatbot obviamente les puede ofrecer recursos en función obviamente a sus necesidades. También existe una retroalimentación instantánea, porque responden preguntas, corrigen ejercicios, sugieren recursos de mejoras, y esto de alguna forma lo que incrementa es la motivación, porque hay una interacción, y es que el profesor puede estar desarrollando una actividad y automáticamente el estudiante puede estar haciendo consultas y dudas que se tengan en el momento, sin obviamente interrupción de la clase. También mejora el rendimiento y satisfacción de sus equipos de apoyo con profesional continuo. Recordemos de que es 24/7, en cualquier momento puede preguntar y puede hacer la cantidad de preguntas que desee, obviamente, y va a tener una respuesta instantánea. Inclusión y accesibilidad. Eso es un elemento, por ejemplo, clave, porque ofrecen apoyo continuo, guías paso a paso, aplicaciones multimodales que facilitan la participación de los estudiantes con necesidades diversas. Hay estudiantes, por ejemplo, que requieren mucho del elemento empatía para poder entender determinadas cosas. Y a veces sucede que hay estudiantes con problemas de distintos tipos, ¿ok? Donde necesitan, pues, algún tipo de estímulo, ¿ok? Y constante. Y ese tipo de chatbots, digamos, inclusivos, permiten que los estudiantes obtengan eh, una respuesta proactiva, ¿no? En el momento. Y el acompañamiento a docentes. Y es que no solamente en la comunidad educativa estamos hablando de los estudiantes, también los profesores se pueden beneficiar con tutores virtuales. Y estos de alguna forma pues liberan tiempo a los profesores en la elaboración de tareas, etcétera. O sea, pueden crear obviamente recursos como un chatbot para el campo educativo, ¿no? Que pueden ser desde los clásicos simples hasta los que son chatbots con inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ver uno, que por ejemplo, este es Duolingo, por lo que vamos a ver lo que es sí, permítanme, voy a copiar la dirección. Acá hay un claro ejemplo. Creo que la mayoría ha escuchado de esta plataforma, que se llama Idiomas. Trabaja con la lógica propiamente de interacción, estímulo-respuesta, ¿no? Constantemente. Y en este contexto, pues trabaja con chat. Hola, yo soy Hugo, ¿no? Continuar, que empiece la fiesta, continuar. Creo que no sé si vamos a lograrnos, pero me va a pedir obviamente respuestas. Miren, acá hay una primera lógica, obviamente, de estímulo-respuesta, ¿no? Acá hay una pregunta: ¿cómo supiste de Duolingo? Hay una persona que ha programado esto, te da simplemente estas opciones. Digamos, amigo y familia. A ver, ¿por qué quieres aprender inglés? Para ir a mis estudios. ¿Cuánto de inglés sabes? Estoy empezando a aprender inglés. Perfecto. Esto es todo lo que quieres lograr, compartir su confianza para tu conversar, desarrollar económicamente hispánico. Está bien. ¿Cuál es la día? 5 minutos. Perfecto. Recordar y practicar hasta que sea un hábito. Permitir. Permitir. Perfecto. Ahora veamos el lugar y donde quieres empezar. Desde el principio. Perfecto. Es difícil mantener tu motivación. Por eso Duolingo está diseñado para ser tan divertido como un juego. Y un poco esta idea de preguntas y respuestas constantes, ¿no? Palabra nueva. ¿Cuál de estos es café? Y coffee. Yo voy a poner
ti. O sea, a ver qué es lo que sucede simplemente. Perderás una vida por cada error. Aprendiendo. Solución correcta, coffee. Entonces acá hay una X que no es. Te están animando y están utilizando una estrategia, una metodología, obviamente, que es la gamificación, ¿verdad? Fácilmente conocible. Eso esté. Comprobar. Increíble. Te da, obviamente, un estímulo para que continúes, ¿verdad? Esto es gamificación. Escoge el significado correcto. Café, coffee, continuar. Y así, constantemente. O sea, hay una vuelta que es una forma de echar. No sé si hasta acá hay algún... A ver, acá hay una pregunta de Rosa Moreno. En base a su experiencia, ¿cuál considera que es el equilibrio adecuado entre automatizar procesos comida y mantener el criterio humano en la toma de decisiones? A ver, me parece excelente de alguna forma que preguntemos ese tipo de cosas, ¿no? Siempre, siempre, obviamente, hoy en día, no sé, mañana más tarde, pero hoy en día la toma de decisiones siempre, obviamente, bueno, el ser humano, obviamente, es quien todo en general. La IA es una herramienta, sí, pero es un apoyo. Cualquiera que fuere tu trabajo, tu profesión, etcétera, la IA va a ser realmente tu apoyo. Lo que hace la IA es potenciar propiamente tu trabajo, potenciarte a ti como profesional. Eso es lo que hace la IA. Aquella persona este, eh, que no maneje la IA va a verse siempre reducida la posibilidad de laborar que se sabe. Acá nadie está preguntando si es bueno o no es bueno utilizar la IA. Lo cierto es que la IA ya llegó y la IA se va a quedar. Quieras o no quieras, la IA ya está aquí. Si sabes IA, tus posibilidades van a crecer. Y si no sabes IA, tus posibilidades no van a crecer, se van a detener, se van a ver interrumpidas, porque el mundo ya cambió y la IA ha impactado en todos los trabajos en general y ha cambiado. Eso es la verdad. Entonces, el mundo no se va a detener ni te va a esperar a que tú te adaptes. No, tienes que buscar adaptarte rápidamente, porque el mundo de hoy es así, es en constante cambio. Si no te vas a adaptar, entonces vas a pasar parte del efecto de radio. O sea, simplemente el mundo te va a decir, ok, muchas gracias, y sigue su camino, y tú te vas a quedar detenido en el tiempo. Y en ese contexto, digamos que la IA es una excelente herramienta de apoyo, solo de apoyo. La toma de decisiones hasta ahora, obviamente, es del ser humano. O sea, si yo quiero hacer una operación, yo puedo utilizar la IA para poder hacer un análisis. Y la IA me va a decir, en función a todo este análisis, rápidamente yo creo que tienes que hacer una operación de tipo A. Pero también puede ser B o C. ¿Quién es el que tiene que decidir? El ser humano. La IA ya me ayudó, pero el humano tiene que ver otros aspectos que la IA a veces no considera. Quizá pues, la familia no quiere, quizá hay condiciones obviamente pues, religiosas, hay otros aspectos que tienen que evaluar el médico, el doctor obviamente, ¿no? Y eso no se lo vamos a dejar a la IA. Lo mismo sucede obviamente con el tema educativo y con cualquier otro tema. La IA es como tener pues al costado a Pepito, yo contrato a Pepito. Y Pepito me va a ayudar, Pepito me va a ayudar a hacer, por ejemplo, una guía, un manual, un material educativo, pero quien tiene que revisar lo que hace Pepito, me va a liberar a mí, Pepito, para poder hacer obviamente las cosas que yo necesito hacer. Pero quien tiene que revisar obviamente lo que hace Pepito es el ser humano, la persona. Y lo va a presentar obviamente como suyo, porque va a revisar y va a ajustar obviamente lo que necesita. Y claro, el que tiene a Pepito contratado, o sea, una inteligencia artificial, va a tener mayores posibilidades porque tiene a un apoyo que va a estar constantemente ayudándole a crear cosas, a hacer las cosas más rápidas, etcétera. Quien no sabe inteligencia artificial
no tiene contratado. Por lo tanto, ¿va a poder hacer lo mismo que el otro profesional? Sí, puede hacer lo mismo, pero al momento de hacerlo, lo va a hacer obviamente en un tiempo distinto. ¿Okay? Ahí está Pepito, por ejemplo, ¿no? Ahí está Pepito. Con Pepito las cosas son más rápidas, más fáciles, y sin Pepito voy a hacerlo, sí, pero me voy a demorar. Entonces, ya Pepito te da una diferencial. Ya Pepito te da, digamos, te da de alguna forma más ventaja competitiva respecto a otro que está. Y en ese contexto, cualquiera que fuera el contexto, el ser humano es el que toma la decisión. ¿Ok? Espero haber respondido a la pregunta, estimada Rosa. Me gusta obviamente que existen este tipo de preguntas porque nos da obviamente lugar a que podamos debatir obviamente en temática. Si alguien que no cree obviamente que es así, libremente coloque obviamente el tema y nosotros obviamente podemos debatirlo sin problemas. Gracias, Rosa. Bien, ahora les voy a pasar, ya son 6:43. Existen otros modelos. A ver, Duolingo, vamos a hacer Duolingo. Espero que de alguna forma pues, les haya gustado la idea. ¿No? Este Duolingo es para el aprendizaje de idiomas, es un bot, obviamente, es una plataforma, sí, obviamente, un sistema de Android, es un bot que te permite responder preguntas, seleccionar las respuestas, y está hecho para el acto didáctico, ¿no? Para el aprendizaje del idioma inglés. Existe otro que, por ejemplo, Paco el Chato, Bot, Jill Watson, existen diferentes tipos, obviamente. Eh, por ejemplo, ¿no? Y acá les voy a dar un chatbot, hay que diseñar. Esto se lo vamos a hacer, ¿no? Que ya tiene obviamente, digamos, algunos conceptos básicos de diseño, obviamente, de chatbots. Ahorita solamente estamos reconociendo, obviamente, lo que es los agentes, un poco, ¿no? Los asistentes, que esos son los términos con los que manejamos, obviamente, temas de crear aquí. Google. Y ya, este es un... No, guía estudio Nice, ¿qué es eso? Este es una inteligencia artificial que es capaz de crear y distribuir aplicaciones. ¿Okay? Build your ideas with Gemini. O sea, construye tus ideas con Gemini. O Gemini. My app significa crear new apps, perdón, crear nuevas apps. O sea, para crear nuevas aplicaciones. Tan sencillo, ¿ah? Si es cierto, lo lógico es tener que construir un chatbot desde una etapa de diseño propiamente, donde yo empiezo a generar obviamente mis ideas. Yo voy a hacer un chatbot obviamente este, muy intuitivo, de esta forma. Crea un chatbot de robótica educativa que se llame, ¿no? Que color rojo de fondo y sea amigable. Ok. A ver, hacemos clic en Build, que es construir. Este tipo de sistemas demora un poquito porque lo que está haciendo es construir una aplicación y para crear la aplicación está programando. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes observan acá, está haciendo un programa, que es el programa de la aplicación. O sea que puedo programar, saber programar, pues sí. Miren, acá me está dando el diseño previo. Pepito, Pepito acá, Pepito acá, Pepito acá. Me gustó este, por ejemplo. Este se llama. Entonces, select this design, o sea, seleccione este diseño
Esperar un rato. Acá lo que está haciendo, ustedes pueden observar en esta parte, es estar creando la programación para poder crear la aplicación. ¿Ok? La máquina está programando, obviamente, lo que ustedes le han solicitado con el diseño que les han solicitado. Estamos creando un chatbot de inteligencia artificial. Ojo que no le he dado información específica, o sea que no es un chatbot simple o sencillo, entre comillas, es un chatbot, eh, eh, digamos, de nivel 2 que tiene que ver con independiente, porque va a utilizar información de Internet. ¿Ok? Entonces vamos a esperar un ratito que está de alguna forma generando los archivos JSON, que son los programas para la elaboración del chatbot. Esperamos un ratito. Dice, make change and new feature ask for anything. O sea, pueden ustedes de alguna forma crear cambios, en caso de que ustedes de alguna forma vean que su aplicación no responde a lo que ustedes querían o que quieren tener más cosas de aquello que ustedes han hecho. Esta plataforma y esto permite también obviamente hacer esos cambios o mejoras en las aplicaciones que ustedes están creando. Una de las aplicaciones que estamos diciendo obviamente es este chatbot. Ojo que aplicaciones de Google y Studio pueden ustedes hacer videojuegos, pueden hacer instrumentos de evaluación, pueden hacer un montón de cosas, pero de forma interactiva. ¿Ok? Vamos a esperar un ratito, está verificando las dependencias de programación. ¿Ok? Está contactándose con el servidor, haciendo el package. Eso es lo que justamente nos señala. Acá nos está diciendo que lo que está haciendo, por ejemplo, ahorita está integrando el contenido educativo sobre el robot. Está desarrollando módulos interactivos. Ahora, en unos segundos, dice que ya tiene la aplicación live. Este programa va a añadir una personalidad y un tono amigable para que va a diseñar una interfaz visual, ¿okay? De la que nosotros hemos seleccionado, va a empezar obviamente a diseñarla, va a publicar el GitHub, lo termina de diseñar, va a agregar obviamente componentes de inteligencia artificial de Gemini. Son todos esos elementos obviamente que construyen al momento. A ver, vamos a ver. Va a el sistema de respuestas. Información de mapa de Google. Entonces, no sé por qué, pero nos va a encontrar. Crea y edita imágenes. Miren, ahí lo que dice, agrega a Gemini Chatbot. Va a integrar el contenido educativo sobre robótica. Está agregado. Vamos a esperar un rato porque este tipo de programas es así. Va a elaborar el programa, vamos a ir concluyendo, vamos a generar obviamente conclusiones. Lo que habíamos puesto justamente con las consideraciones éticas y pedagógicas, ¿no? Respecto al tema de privacidad de los artículos, si es que la recopilación de datos debe ser transparente y protegida. Ahora, es que ponemos lo que creemos, pero nosotros creemos que esa es la verdad y a veces esa no es la verdad. Y en los temas de plagio y autoría también obviamente son bastante sencillos. La generación automática de texto plantea riesgos, lo que obliga a establecer políticas claras en los usuarios y los estudiantes. Un uso responsable, no puedo colocar lo que la inteligencia artificial genera
como algo de mi propia autoría, porque eso no es así. Entonces, en este contexto, el rol docente considera que los chatbots complementan, pero no sustituyen la interacción humana. El profesorado sigue el pensamiento crítico y validar la calidad de las respuestas. En este contexto, esto responde a lo que justamente señalaba la profesora. ¿Quién toma las decisiones? Las decisiones las sigue tomando, obviamente, el docente, y esto simplemente es un complemento. Conclusiones, los chatbots han evolucionado significativamente pasando de sistemas a herramientas inteligentes natural y se adaptan al contexto del usuario. Los chatbots también potencian el aprendizaje personalizado y autónomo, gracias a su capacidad de adaptación al ritmo de nivel del estudiante. ¿Okay? Los chatbots también requieren una mirada ética y pedagógica responsable, porque su implementación debe considerar aspectos como la protección de datos, la autoría de contenidos generados y el rol intuible del docente como mediador del pensamiento crítico. Ojo, el tema es importante porque los datos, de forma que estamos trabajando con chicos de educación básica, considera información de menores de edad. Y eso, por ejemplo, es un tema muy sensible. Bien, acá y esta es la información que a ustedes se les va a facilitar. Mientras aquí todavía sigue generando, no, tranquilos, porque seguro que en unos minutos ya termina. Vamos a ir simplemente cómo es que quedó nuestro chat con inteligencia artificial, con Google Studio, que es un programa para crear aplicaciones muy bonitas, bastante interesantes. Las técnicas de elaboración de un chat, entiendo la siguiente clase cuando hablemos de diseño de chatbots. ¿Okay? Ahorita solamente estamos haciendo una introducción al tema de chatbots y nos estamos obviamente empapando en cómo elaborar. ¿Ok? Bien, creo que ya está. A ver. Ya está. Ya está, mire. Pepito Robotics se llama. Hay cosas que nosotros no le hemos dicho, pero ya se crean, digamos, automáticamente porque recuerden, ese tipo de chatbot con inteligencia artificial toma decisiones. ¿Verdad? Intracircuitos, taller de lenguaje C con Arduino y maestría en sensores. Nivel actual, Nova Electro 0 puntos actualmente acumulados. O sea, en la medida que yo voy buscando información, voy a generar obviamente mayor conocimiento. Hay información de Arduino, Ultrasonic, Servo, RGB y un montón. Vamos a preguntarle algo. ¿Qué es robótica? Entonces, Pepito piensa, ¿ves? Pepito está pensando. Me da una respuesta. Hola, mi gran amigo o amiga. O sea, ¿se acuerdan que les dije que él, lo quería hacer amigable? Bueno, pues, amigable. Hola, mi gran amigo. Qué excelente pregunta para empezar nuestra gran aventura tecnológica, ¿no? Para divertida y me da toda la información. A ver, ¿con qué material puedo hacer robótica? Informativo. Claro, informativo. Repito, piensa. Ok. Respuesta. Me dice, qué gran pregunta, mi pequeño ingeniero ingeniera. Lo más maravilloso de la robótica es que no necesitas materiales carísimos de la NASA. Para empezar, puedes crear robots increíbles con cosas que ya tienes en la casa. Para armar tu vida robótica podemos ver con los siguientes tres grupos divertidos: el esqueleto y la piel. Materiales de materiales y reciclaje. Antes de ponerle cables a tu robot necesita un cuerpo. Acá está. Toda la información. Este tipo de chatbot es un tipo de chatbot con inteligencia artificial, ¿verdad? Es bastante divertido, pero esto no... Y el acto didáctico, esto complementa, que es distinto. Y vamos viendo la manera de, con la metodología probablemente de gamificación, el progreso en curso para que el chico se sienta de una forma motivado, ¿no? Y buscar, también hay desafíos, miren, para poder obviamente, y hay premios, entre comillas, ¿no?
pueden hacer insignias o cosas así. Bien. Esto es en general un poco la presentación. No sé si hay alguna consulta hasta acá, alguna- algo que deseen de alguna forma antes de concluir. ¿Para todos? Claro, para Sheila allí. Porque arriba de todos estamos en para todos. Sheila allí. Nada, no hay ninguna pregunta, todo está bien, todo es correcto. Marisa también, no tiene por acaso voy a colocar aquí la lista de asistencia, ok, el forms de asistencia de los participantes para que no se olvide. Aquí van a tener obviamente ¿está? Para que puedan obviamente su asistencia. ¿Sí? Bien, entonces, en términos generales, les he entregado además, pues obviamente, esta plataforma de inteligencia artificial para hacer un chatbot básico. No sé si hay alguna consulta final, por favor. Bien, entonces el tema del día de hoy ha tenido que ver justamente con la vez pasada, creo que hicimos un poco de lo que es inteligencia artificial en general. Ahora estamos viendo específicamente, obviamente, las aplicaciones que tienen que ver con inteligencia artificial para el desarrollo de actividades educativas. Una de ellas, obviamente, como herramienta es la elaboración de chatbots que están basados en la lógica propiamente de chatbots básicos o elementales, chatbots, digamos, intelectualmente avanzados y chatbots o independientes y chatbots con inteligencia artificial que hoy hemos visto una idea de ellos. La siguiente clase tiene que ver con el diseño, obviamente, de chatbots, la elaboración del diseño de chatbots para la creación propiamente de algunas de ellas, de esas características que el día de hoy hemos conversado. Hemos hecho así como un overview para poder entender, obviamente, ver las clasificaciones y entender cómo estas no sustituyen, sino las actividades pedagógicas. Hemos visto un resumen probablemente de algunos modelos, como por ejemplo Duolingo, y hemos creado un chatbot de una forma muy sencilla, sin todo el proceso de diseño, para que lo vean, obviamente, qué tan sencillo es crear un aplicativo de este tipo, de estas características. ¿Ok? Si nosotros utilizamos además pues, estrategias para el desarrollo, obviamente, de prompts, si hemos hecho lo que hemos hecho con un prompt sencillo, imagínense con un diseño de prompt mucho más general, un chatbot con las características en función a nuestras propias necesidades, ¿no? Bien, hasta acá hemos terminado, viendo que ya no hay ninguna consulta, ninguna duda. Quiero agradecer, obviamente, por estar aquí, por su paciencia y nos vemos. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos.